En el embarazo se producen muchas hormonas gracias a la placenta, como el lactógeno placentario humano, la progesterona, los estrógenos, etc. Que el fin de todo ello es poder hacer crecer adecuadamente a ese feto para que luego sea un bebé y este pueda crecer muy bien cuando esté en el mundo exterior. El inconveniente es que esto a veces puede generar inconvenientes a la mamá, más específicamente en este tema la diabetes gestacional es porque se provoca una resistencia a la insulina gracias a estas hormonas anteriormente mencionadas, que tienen un buen propósito, y es que toda esa glucosa no se vaya solamente hacia la mamá, sino que logre ir hacia la placenta y más específicamente hacer crecer adecuadamente a ese futuro niño. El inconveniente es que si esta mamá tal vez no seguía unos hábitos muy saludables, no hace ejercicio, no cuida su alimentación, puede que su páncreas esté ahí, con esa producción de insulina a tope y se vea un poco desgastado, más cuando el cuerpo de ella está generando una resistencia que puede provocar una diabetes, y diabetes que puede tener grandes repercusiones negativas, tanto para la mamá como para el feto. Así que lo primero que nosotros debemos entender es que esa es una enfermedad muy mala, la diabetes, que ya le hemos realizado un par de videos. Y acá, entrando en el tema de la diabetes gestacional, pues tenemos unos factores de riesgo claros, que como te lo dije, pues se basan mayoritariamente en esos hábitos saludables. Pero para ser más específico, hablamos de que es un problema cuando la mamá tiene un IMC mayor a 25, antecedentes familiares de diabetes tipo 2, ya sea por parte de los padres o los hermanos, haber tenido un embarazo anterior con diabetes mellitus gestacional, haber tenido un bebé anterior con un peso de más de 4 kilogramos, lo que es macrosomía, el tener un síndrome de ovario poliquístico, el tener antecedentes de abortos espontáneos recurrentes y el tener una raza o grupo étnico con alta prevalencia de diabetes. Esto quiere decir ser latino, afroamericano o indígena. Cuando nosotros vemos la diabetes en una persona que no está embarazada, pues tenemos unos signos muy específicos: la polipsia, la polifagia, la poliuria y hasta la pérdida de peso. En el caso de una paciente embarazada, estos síntomas no suelen estar muy presentes y en la mayoría de los casos son pacientes asintomáticas, que nosotros logramos descubrir que son diabéticas gracias a las pruebas que nosotros les realizamos. En este caso, para lograr diagnosticarlo, nosotros tenemos dos tipos de pruebas, una que es de 2 pasos y otra que es de 1 paso. Nosotros, al generar tamizaje, eso quiere decir al revisar qué pacientes pueden tener diabetes, pues realmente lo ideal es que lo hiciéramos en absolutamente todas las pacientes en la semana 24 aproximadamente, que es cuando más problemas podemos tener con esa resistencia a la insulina. Sin embargo, si tenemos una paciente con los anteriores factores de riesgo que te mencioné, deberíamos realizar ese tamizaje en las primeras semanas. Así que bien, dependiendo del lugar en el que estés, se realiza la prueba de 1 paso o de 2 pasos. Lo que nos muestran las estadísticas es que es mejor hacerlo en 1 paso, ya que abarca a más personas y puede que estemos diagnosticando a mamás con diabetes gestacional que realmente no lo tienen, pero pues les están dando un tratamiento que es bueno, a diferencia de en el paso número 2, que puede que dejemos por fuera a pacientes que están con diabetes, pero los excluimos de este grupo. Así que comencemos con la prueba de 2 pasos. Acá la paciente no necesita estar en ayunas. Le vamos a dar una carga de 50 gramos de glucosa. Si el valor que obtenemos es mayor a 140 miligramos sobre decilitro, se considera positivo y lo que hacemos es irnos al paso número 2, en donde acá la prueba de tolerancia es con 100 gramos de glucosa y esta vez en ayunas, midiendo glucosa a las 0, a la 1, a las 2 y a las 3 horas. Se diagnostica diabetes mellitus gestacional si 2 o más valores están elevados según los criterios que tenemos en pantalla. En cambio, cuando lo queremos diagnosticar por medio de un solo paso, pues vamos a darle una carga de 75 miligramos de glucosa. En este caso, el paciente debe estar en ayunas y lo vamos a medir a las 0, a la 1 y a las 2 horas. Y diagnosticamos diabetes mellitus gestacional si cumple con solo uno de los criterios. Por eso es que este abarca un poco a más de personas. En este caso, cuando está en ayunas, debe ser menor a 92 miligramos sobre decilitro, en 1 hora 180 y a las 2 horas
con 153. Las complicaciones que nosotros vamos a generar si no tratamos adecuadamente una diabetes mellitus gestacional, lo primero es viendo hacia el bebé, pues va a generar que haya macrosomía. Es muy fácil de entender, ese azúcar no está yendo hacia la mamá porque la mamá pues tiene demasiada resistencia, está generando diabetes. Entonces va a ir más esa glucosa hacia el feto. El inconveniente es que el bebé sí va a nacer supremamente fuerte, supremamente grande, pero eso no significa que sea un bebé saludable, sino por el contrario, se ve muy grande, pero metabólicamente es muy vulnerable. Además de ello, al ser macrosómico, va a generar más complicaciones a la hora del parto, ya sea que sea necesario realizar una cesárea, que pues es menos bueno, por decirlo de alguna forma, el realizar cesárea que el realizar un parto vaginal. Si quieres saber el por qué, te dejo ese video al final de este. Segundo, puede generar una distocia de hombros, lo que puede generar traumatismos en el bebé, como por ejemplo en la parte neurológica, generando problemas en el plexo braquial, por ejemplo, lo que puede provocar problemas de sensibilidad en la infancia de este niño. Y también aumenta el riesgo a tener un síndrome de dificultad respiratoria. No siendo todo esto suficiente, también tenemos afecciones hacia la mamá. Lo primero es que lo que te mencioné, es más probable que sea necesario hacer una cesárea y con esto puede generar más probabilidad, más dificultad en futuros embarazos para esa madre. Lo segundo es que hay mayor probabilidad de que aparezca la preeclampsia y con la preeclampsia daño en órganos blancos que puede generar diversas enfermedades y problemas a la mamá en un futuro. De terceras, puede que esa mamá no solamente se quede en una diabetes gestacional, sino que además cuando ya no tenga el embarazo, tenga una diabetes mellitus tipo 2. Para evitar todo ello, pues claramente que tenemos un tratamiento que se basa en dos pilares fundamentales. El primero es la educación, la alimentación y el ejercicio, que es lo primero que nosotros vamos a realizar. Aquí lo preferible es que si es una mujer que nunca ha realizado ejercicio extenuante, pues en el embarazo no vamos a ponerle a realizar ese tipo de ejercicios. Si por el contrario es una persona que sí que ha realizado ejercicios, dentro del embarazo puede realizar estos mismos ejercicios, porque ten presente que el embarazo es simplemente un estado en el que una mamá tiene a un niño, pero no es una enfermedad, no es un impedimento para realizar actividad física. También pues vamos a cuidar la alimentación de esa mamá, que va a depender de la cantidad de peso que haya empezado ese embarazo, la cantidad que puede subir. Porque también algo importante es que nosotros en el embarazo nunca vamos a buscar que la mamá baje de peso. Simplemente si tenía una obesidad muy grande, pues que esa ganancia de peso sea muy mínima, a diferencia de si estaba en un peso normal. Y tercero, la educación. Si la mamá no entiende realmente qué es lo que está pasando, qué son esos factores que te acabo de comentar, pues es difícil que logre seguir el plan. Y en caso de que esto no sea suficiente, vamos a añadir la parte farmacológica, en donde lo principal es la insulina, pero también podemos usar algunos medicamentos vía oral, como puede ser la metformina, ya que no son teratogénicos. Para nosotros saber si este tratamiento está siendo suficiente, si nos podemos solo quedar con la parte de ejercicio y alimentación o si hay que pasar a la parte farmacológica, pues tenemos unas metas en donde la mamá deberá constantemente tomar glucemia, tanto en ayunas como postprandial, en donde buscamos tener en ayunas una glucosa menor a 95 miligramos sobre decilitro, cuando es postprandial a la hora menor de 140 y a las 2 horas menor de 120 miligramos sobre decilitro. Y ahora, ¿qué pasa después del parto? Lo usual es que pues después del embarazo esa diabetes desaparezca, porque lo que estaba generando era esa resistencia a la insulina que era provocada por esas hormonas que generaba la placenta. Pero pues como te menciono, hay casos en el que puede evolucionar esto a una diabetes mellitus tipo 2. Así que usualmente nosotros a las 6 o 12 semanas posparto realizamos una prueba de glucosa. Usualmente una
PTOG de 75 gramos. Y además se recomienda hacer un control glucémico cada 1 a 3 años, estimular ese estilo de vida saludable y en futuros embarazos realizar un tamizaje temprano, ya que como viste en los factores de riesgo, uno de los factores de riesgo, valga la redundancia, de tener diabetes mellitus gestacional es haberla tenido en anteriores embarazos. Esto es lo que vamos a ver sobre la diabetes mellitus gestacional. No olvides dejar tu like, tu suscripción y tus comentarios, que son de gran ayuda. Además de eso, te dejo con un video que habla específicamente de la diabetes mellitus tanto tipo 1 como de la tipo 2.